que esta serie de las disciplinas espirituales es como que usted está entrando a un gimnasio y le dicen hoy, bueno, no, vamos a hacer la rutina de X músculo, pecho. Entonces, cuando va a hacer pecho, no sé la rutina que le ponen las mujeres, así que voy a hablar rutina de hombre, seguramente las mujeres también harán eso, pero pecho y nos dicen pecho plano o con dumbbells, las posiciones que tengan que hacerse, el entrenador te da una rutina y te dice cómo tú debes hacer el ejercicio. Entonces quisiera que teniendo esa ilustración, usted pudiera imaginarse que la semana pasada veíamos un ejercicio o una disciplina espiritual, la Biblia. Y los tres puntos que mencionaba el hermano, en ese caso particular de enseñanza, sean como los tres ejercicios de la rutina que usted debería hacer. ¿Se entiende? Vamos a estudiar la Biblia. Entonces él decía que para nosotros asimilar la palabra debemos escucharla, debemos leerla y debemos estudiarla, memorizarla, escudriñarla. Recuerden que él decía que escucharla es nosotros aquí y una predicación, ¿no? Podría ser escucharla o la lectura de la Biblia. La de leerla es como si fuéramos en una lancha rápida, una lectura un poco más rápida, pero cuando la estudias es esos barquitos lentos, poner el ejemplo, con un piso de cristal transparente de vidrio donde tú podías mirar los peces y todo lo que está debajo del mar. No es una lectura, no es una ida en lancha que es muy rápido y no pudiste descubrir nada, sino que lo podías ver. Entonces entiéndase que es como si fuéramos a entrenarnos. Las disciplinas requieren eso, es entrenamiento, es disposición, es sacar el tiempo, es meternos de lleno en este asunto. Así que así como cuando decimos quiero ir al gimnasio, no es que el gimnasio está allá y yo estoy aquí y así me voy a ejercitar, no, tengo que hacerlo. De esta misma manera las disciplinas espirituales, tengo que disponerme a leer la palabra. Y hoy vamos a hablar de la disciplina de la oración. La semana pasada veíamos la palabra, la Biblia. Hoy vamos a ver la oración como disciplina espiritual para nosotros ponerla en práctica. Ahora, esto no se trata, mis hermanos. Ustedes han visto esos juegos de las pulseadas. ¿Saben lo que es una pulseada? Que es cuando estas personas compiten y se ponen una mesita y juntan sus brazos e intentan a ver quién gana, quién tiene más fuerza. Eso no se, la mayoría de esas personas lo que hacen es que entrenan mucho el brazo de ellos fuerte. Usted puede fácilmente encontrar a unas personas de estas que tienen un brazo, si es derecho, un brazo derecho bien musculoso y un brazo izquierdo casi normal, no se lo entrenan casi. Hay personas que utilizan los dos brazos, pero los que tienden a hacer un solo brazo es el brazo que entrenan. Y parece un antebrazo que fuera así grande y el otro antebrazo muy delgado. Y la razón es porque solamente se dedican a entrenar. Las disciplinas espirituales no debemos de verlas como ejercicios aislados donde hacemos uno, ejercito un brazo y dejo el otro brazo allí débil. No, las disciplinas espirituales son para practicarlas y enfocarnos todos en todas ellas. No es como una sí, otra no, esta tal vez sí, esta tal vez no, no. Nos disciplinamos espiritualmente porque la realidad, mis hermanos, quiero colocar este ejemplo porque es muy cierto. En unos días atrás, semanas atrás, yo hablaba con mi hija, con Salomé, estábamos allí y le decía, hija, fue el domingo pasado o anterior, vamos para la iglesia y no se quería levantar y lo que ella me dijo fue, yo no quiero ir a la iglesia. Tenía sueño y dijo, yo no quiero ir a la iglesia. No, yo no quiero ir a la iglesia. Entonces, mi amor, tenemos que ir a la iglesia porque el espíritu quiere, pero la carne no. Algo así le dije lo que hice el texto, pero obviamente versión para niños. No, mi amor, nuestra disposición siempre es a no querer las cosas espirituales. Después un día en la noche de la semana anterior estábamos orando, íbamos a leer la Biblia y dijo, yo no quiero leer la Biblia. Y yo tampoco quiero orar. ¿Y saben cuál es la diferencia entre ella y muchos de nosotros? Porque probablemente no todos, pero muchos de nosotros es que ella es sincera. Y muchos de nosotros nos preguntan, hermano, ¿has leído la Biblia? No, hermano, no tengo tiempo. No, hermano, la verdad si usted viera cómo yo trabajo. Y muchas veces porque no queremos. Y no estoy justificándola a ella. Evidentemente ya de chiquita nos muestran el deseo nuestro de hacer las obras de la carne y no las del espíritu. Pero a Dios gracias pudimos llevarlo a cabo y tratar de enseñarle de que nosotros debemos disponernos aun cuando nuestra carne no quiera. Si te pusieran a escoger y probablemente te ponen una película que quieras verte y leer la Biblia, tú digas, estoy ocupado, no puedo ir a leer la Biblia hoy por verte la película. Y así sucede muchas veces nosotros en la práctica. Por eso se llama una disciplina. Porque tenemos que disciplinarnos, tenemos que disponernos a esto. Y lo mismo pasa con la oración.
Pongo el ejemplo. Cuando nosotros tenemos un plan para hacer en unos meses y nos pasa creo que a todos, o probablemente a algunos no. Pero muy probablemente usted diga, en tanto tiempo voy a hacer esto, y nos dice el mismo Santiago, no digan eso. Antes bien digan, si Dios quiere. Ni siquiera oramos por eso, ya decimos, en 3 meses hago esto. En 3 meses me compro el celular. Ni siquiera oramos si el Señor nos va a dar el dinero, pidiéndole al Señor, Señor, dirígeme. También, Señor, concédeme el recurso para poder cambiar este aparato que ya no sirve. Y es por eso que se convierte en una disciplina, es un hábito que debemos hacer. Y este texto, mis hermanos, nos va a mostrar Jesús, quien es nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo, hacerlo. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús en este momento, en este texto que acabamos de leer, mis hermanos, no es un momento el más dichoso de la vida de Jesús. Es un momento más crítico. Todo lo que Jesús ha hecho durante toda la vida y lo que Jesús ha hecho con sus discípulos durante el tiempo que él estuvo en el ministerio con ellos, ahora se resume a este último tiempo, este último episodio con ellos. Si ustedes lo meditan bien, mis hermanos, nos podemos ver que antes de Jesús morir, este es lo último que él hace con ellos. Lo último que él hace con todos ellos. Y es curioso que lo último que Jesús haga con sus discípulos es mostrarles la necesidad que él tiene de orar. Es mostrarles la sujeción que él tiene con el Padre. Siendo él aún mismo Dios, como dice la Escritura, él se sujeta al Padre y él va a encontrar y a buscar el consuelo en la voluntad del Señor. Él no necesitaba de eso. Sin embargo, él se dispone a mostrarnos y en una última instrucción con sus discípulos les muestra estas cosas. Es la última oración que él va a hacer con ellos allí cerca. No es la última oración que va a hacer Jesús, pero nos damos cuenta que la última oración que él hizo fue: Dios mío, ¿por qué los has? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la oración que él dice es: Señor, perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. Una oración por aquellos que estaban siendo lo que lo contrario o que estaban actuando de manera pecaminosa. Jesús, mis hermanos, antes de ir a la cruz, en su momento más difícil, se va a hacer una oración con sus discípulos. Y es lo que nosotros queremos que ustedes y yo podamos ver y descansar en esto que nos enseña la palabra del Señor. Quisiera leer una cita de un autor refiriéndose acerca del ejemplo de seguir a Jesús, como para nosotros seguirlo a Él en lo que en cuanto a las disciplinas espirituales se refiere. Si bien es cierto que Jesús es infinitamente más que un ejemplo a seguir, definitivamente es nuestro ejemplo de una vida santificada, una vida bajo la presencia de Dios. La Biblia nos dice que Jesús asistía regularmente cuando el pueblo de Dios se reunía para escuchar las Escrituras, y también que se apartaba para pasar tiempo a solas con su Padre. Los seguidores de Jesús necesitan tanto de la gracia sustentadora que viene a través de la adoración pública a Dios, como de la que viene a nosotros cuando nos encontramos con Él de forma personal. Es una cita larga, permítamela explicar. Lo que nos dice esta cita es que, aunque Jesús es un ejemplo, es mucho más que un ejemplo de vida. Como mucha gente dice: Jesús, sí, un hombre que esa vida es muy buena y hay que seguirla. No, Jesús es mucho más que eso. Jesús es Señor, Jesús es Dios, Jesús es Salvador. Y Él espera que toda criatura se rinda ante Él como Rey que es Él. Él es mucho más que un ejemplo a seguir. Sin embargo, no podemos decir que no es un ejemplo a seguir, sino que es el más grande ejemplo a seguir. Él lo es, pero es mucho más que eso. ¿Queda claro? Es mucho más que eso. Sin embargo, nosotros debemos seguir la vida santa que Él vivió. La Biblia también nos dice que Jesús es el ejemplo de que Él asistía regularmente cuando la Biblia se leía y que Jesús constantemente iba a presentarse ante su Padre Celestial. Y vuelvo a decirlo, el autor de la vida, el autor y creador de todas las cosas, finalmente el que es la palabra misma, iba y nos mostraba en su encarnación como hombre la necesidad que tiene cualquier mortal de la palabra de Dios. Y no solamente eso, de ir ante el Señor en oración. Así que eso nos muestra a Cristo, pero también nos dice que nosotros como seguidores de Cristo deberíamos no solamente reunirnos los domingos y buscar aquí en una adoración pública, de la adoración entre nosotros al Señor y adorarlo, sino que en lo privado, en lo personal, tú y yo debemos hacer lo mismo. Buscar al Señor a través de su palabra y a través de la oración. Así que viendo, mis hermanos, el ejemplo de Jesús, nosotros deberíamos tener en cuenta ese ejemplo para disciplinarnos en él. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en el día de hoy
a la luz de tres encabezados a los cuales creo que podríamos llamar fácilmente tres cualidades de la oración. La oración tiene muchas más cualidades, pero en este texto nosotros estudiaremos tres, que de manera curiosa inician con la letra P. Todas las cualidades inician con la letra P. La primera es la pertinencia de la oración, que es los versículos 36 al 38, cuán pertinente es. La segunda cualidad es el propósito de la oración o lo que buscamos en la oración, el propósito de la oración, que es la segunda P. Y la tercera, la perseverancia en la oración. El segundo está en los versículos 39 al 41 y el último de los versículos 42 al final de lo que leíamos, versículo 46. Mis hermanos, decir que la oración es pertinente es queriendo decir que ella es oportuna, que la oración deberíamos nosotros hacerla en el tiempo que nosotros tenemos, no en el tiempo que nosotros queramos o bajo alguna circunstancia en particular. La oración es oportuna. Al hablar de la pertinencia de la oración, nosotros intentamos resolver ese interrogante que a veces tenemos. ¿Cuándo debo orar? ¿Cuándo debemos orar nosotros? ¿En qué momento debemos hacerlo? Y fácilmente la palabra sería siempre. Pero la realidad es que en la práctica a veces eso no suena tan, no es así, sino que no lo hacemos siempre. Pero Jesús nos ha de mostrar el momento oportuno, pertinente, a través de su ejemplo en que debemos orar. Nos dice el texto que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ese entonces, mis hermanos, ese entonces nos está diciendo que Jesús viene de algún lugar en particular, que Jesús viene atrás, que está sucediendo algo. Jesús en una última cena, algo que está sucediendo extraño para ellos, porque Jesús está simplemente celebrando la Pascua con un pan, con un vino, y como una vez el pastor Jacobi lo dijo aquí ante nosotros, cualquiera se preguntaría, judío en ese momento preguntaría, ¿y dónde está el cordero? Si la Pascua se celebra comiendo un cordero. Y Jesús sabía que él iba a ser el cordero que iba a entregarse por ellos. Y Jesús empieza a comer un pan de una manera extraña para ellos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Piénsenlo por un momento. ¿Cuándo habían comido ellos un pan pensando que era el cuerpo de Jesús o que significaría la sangre? Algo extraño está sucediendo y luego Jesús dice, yo voy a entregar mi cuerpo y va a ser molido como ustedes se comen este pan. Yo voy a entregar mi sangre, la voy a derramar como ustedes vierten este vino en su cuerpo. Y luego Pedro dice, Señor, eso no va a pasar. Y el Señor le dice, tú me vas a negar 3 veces. Después de Jesús haber dicho esta cosa, después de Jesús saber que va a morir y pensar cada masticada de estos discípulos, cada mordisco que le daban al pan, cada vez que llevaban el vino a su boca, Jesús sabía que estos elementos mostraban lo que él estaba a punto de hacer a menos de un día. En escasas horas él iba a entregar su vida por ellos. Y Jesús, imagínense esa escena, la sensación de agonía que Jesús estaba experimentando, como lo acabamos de leer. Jesús entonces, después de estas cosas, se va con ellos y les dice, vamos, tenemos que orar. Tenemos que orar. La escritura nos dice en Lucas, que es el pasaje paralelo junto con Marcos, son pasajes paralelos a esto, nos dice que Jesús se fue al huerto de los olivos, que es el lugar este Getsemaní, como era costumbre. O sea que Jesús no, con sus discípulos no oró una sola vez, sino que era constante su ida a orar. Pero en esta ocasión particular, él necesitaba hacerlo. Él tenía que hacerlo y él dispone a hacerlo junto con sus discípulos en el momento quizás más difícil. Y él le dice a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. En su práctica frecuente, Jesús le dice a sus discípulos, quédense aquí en cuanto yo oro. Voy allí, ustedes quédense aquí, espérenme. Pero ahora viene, dice el texto 37, que tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Algunos dicen que la razón por la que Jesús siempre tomaba a estos discípulos era porque probablemente eran unos líderes dentro de los discípulos, pero nosotros podemos decir que siempre con Pedro había una razón y de hecho el Señor dice, ve, anima a los hermanos, ve, anima a tus hermanos, viene y le da una misión a Pedro especial de ser él quien sería el que tenía las llaves del reino, identificando con esto que él iba a ser quien diera a conocer el reino del Señor primeramente entre todos los discípulos, como así ocurrió. Así que siempre el Señor tiene una relación con mostrarle para que la fe de ellos se mantuviera aún, para que ellos siempre tuvieran presente estas cosas. El Señor se llevaba a estas personas, a estos tres aparte.
En esta ocasión el Señor lo hace como nosotros leíamos en el texto anterior, cuando hacíamos la lectura de la mañana, que también el Señor se los lleva aparte y ellos son testigos de la, de la aparición de Moisés y Elías, de la transfiguración de Jesús. Ellos son testigos de eso. En esta ocasión el Señor los lleva aparte para que ellos estén orando. Pero dense cuenta cómo Jesús se siente. Él ante ellos empieza a entristecerse y a angustiarse, dice el texto, en gran manera. A mí me parece curioso porque muchas veces nosotros, cuando estamos entristecidos, angustiados en gran manera, lo menos que queremos hacer es orar. Y Jesús muestra ese ejemplo, que ante un evento así, lo que tú necesitas y debes hacer es orar. Pero eso no se logra porque cuando llegue el momento nosotros vamos a hacerlo. Eso es porque es una práctica frecuente en Jesús. Como cuando hay un momento para él agradecer, dice, Padre, gracias porque no le enseñaste estas cosas a los grandes superdotados, sino que a estos les enseñas. Y Jesús lo ves tú orándole al Señor en los momentos de celebración, pero también en los momentos de tristeza o en los momentos de necesidad. Era una práctica recurrente, era una disciplina que Él nos enseña. Y si nosotros también pudiéramos hacer lo mismo, vamos a tener la tranquilidad y la facilidad para hacerlo, aún en los momentos como este. Aquí cualquiera de nosotros pudiera detenerse a tratar de explicar lo que el texto no muestra como el episodio principal, y es la humanidad de Jesús. Pudiéramos nosotros aquí distraernos acerca de ver que Cristo era un hombre y cómo es posible que el Dios hombre empiece a angustiarse, empiece a sufrir de gran manera. Es más, cuando el versículo siguiente dice que Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y uno diría, ¿cómo es posible que Jesús, si es Dios y es hombre, tenga esa sensación así? Y pudiéramos entonces nosotros perder de vista lo que Jesús nos está enseñando en el modelo de Él para nosotros orar en medio de una situación así o en cualquier momento. Lo real es eso, sí, Jesús es un hombre y como hombre estuvo sujeto a cualquier cosa que puede vivir un hombre. De hecho, nos dice la Biblia, anteriormente nos había dicho en otros episodios que Jesús lloró cuando veía a la multitud que vagaba como sin pastor. Jesús lloró. También nos dice que el Señor se alegró. También nos menciona todos los episodios cuando Jesús llora porque su amigo Lázaro muere. Jesús nos muestra que es un hombre que también tiene sentimientos. Pero ese no es el punto que nosotros queremos destacar aquí porque no es el más marcado del texto, sino la actitud de Jesús a la oración. Jesús expresa su emoción al orar y su emoción es de tristeza. Y yo quiero que tú lo pienses, amado hermano, porque a veces nosotros oramos como si fueran oraciones diseñadas por un, no sé, por un teólogo, por un predicador. Oh Señor de los cielos, si tan solo abrieras, oh Señor, y tuvieras de mi misericordia, Señor, yo pudiera descansar porque tú eres el Padre de misericordia, cuando tu corazón está sintiendo otra cosa. Y Jesús muestra que está emocionalmente triste. Nuestras oraciones tienen que estar cargadas de la emoción que estemos sintiendo. Lo vemos en los salmos. Oh Señor, ¿hasta cuándo, Señor, yo seguiré viendo que tú me desprecias? Y no estoy diciendo que eso sea algo para nosotros embargar y decirle te aplaudo, salmista, porque le dijiste al Señor de esa manera. Pero el salmista puede reconocer y decir, Señor, así me siento yo. Pero yo sé que tú eres amoroso, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú eres paciente, yo sé que tú eres dadivoso. Pero nosotros muchas veces, mis hermanos, en nuestras oraciones las cargamos del sentimiento contrario al que realmente estamos sintiendo. Y por eso muchas veces nos frustramos. Además, porque sumado a ese buscamos una respuesta de Dios diferente a la que Él normalmente nos da. Vengan conmigo y oremos, es lo que el Señor Jesús dice. Vengan conmigo, velen conmigo. Cuán pertinente es oportuna, cuán pertinente, cuán oportuna es la oración en las palabras de Jesús. Vengan y oremos, estoy angustiado, estoy a punto de entregar mi vida por ustedes. Vengan y oremos, estoy afligido hasta la muerte, mi alma se siente que ya no puede más. Vengan conmigo y oremos. Sin embargo, mis hermanos, nuestra actitud pudiera ser como la de los discípulos. Pero eso será el tema del siguiente punto cuando vemos el propósito de la oración. Pero antes yo quisiera hacer esta pregunta. Mis hermanos,
Amigo que estás acá, ¿es la oración tu primer recurso? Una vez lo preguntaba, cuando tenemos un dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿En la pastilla que tienes en el botiquín o que tienes en tu bolso o que tienes en el almacén donde guardas los medicamentos? ¿O es una oración como nos muestra Jesús? Ahorita decíamos, debemos orar todo tiempo, pero en el tiempo el dolor de cabeza como que no. Tenemos que orar en todo tiempo. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por los alimentos? ¿El 24 de diciembre tal vez? ¿El 31 de diciembre o 1 de enero tal vez? ¿Hace años? ¿Cuándo fue la última vez que orábamos por una cosa como esa? Algo que hacemos todo el tiempo, comer. ¿Cuándo fue la última vez, mis hermanos, que tú oraste dándole gracias al Señor porque pudiste matricular a tu hijo o porque pudiste comprarle los útiles escolares? ¿Cuándo fue la última vez que oramos para decirle gracias, Señor, este mes no me cortaron la luz porque tú me proveíste? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos para decirle, Señor, gracias porque me has dado un colchón? Algunos con un resorte salido que puya, otros con un colchón limpio y bonito. Gracias, Señor. ¿Cuándo fue la última vez, mis hermanos, que oramos? La oración es pertinente, hemos dicho. Pero si queremos nosotros hacerlo y tenerlo como un primer recurso, deberíamos tomar el ejemplo de Jesús y tal vez apartar un tiempo y apartar un lugar para hacerlo. No lo dejemos allí como que va a salir libre. No, mis hermanos, dispongamos un tiempo. También dispongamos un lugar para hacerlo. Involucremos a nuestras familias. Oremos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras esposas, esposos. Oren con su familia. Si podemos nosotros ver, mis hermanos, cuán pertinente es orar, entonces no tendremos excusa para no hacerlo. Si vemos cuán necesario es hacerlo, ya no tendremos excusa para decir, yo no necesitaba orar por eso, eso venía solo. No, mis hermanos, aún el dinero que te paga la empresa todos los meses, aún eso es un motivo de oración, para agradecerle a Dios, pero también para rogar que nunca falte, por más que la empresa en la que trabaja sea la empresa más segura del país. Aún por eso, mis hermanos, nosotros deberíamos tenerlo para orar. Y hay un propósito de la oración, mis hermanos, que es nuestro segundo enunciado. El propósito de la oración, versículos 39 al 41. Pretendemos, mis hermanos, ver lo que Jesús aquí nos enseña. Es el interrogante de por qué nosotros oramos. Veíamos anteriormente cuándo debemos hacerlo. Decíamos todo el tiempo, pero ahora vemos por qué orar. ¿Cuál es el propósito de nosotros orar? Porque sí, tenemos que orar todo el tiempo, pero es como nosotros que nos dicen, tienes que hacer X cosa y a veces no sabemos el por qué se hace. No, ahí dice que hay que hacerlo, pero a veces no sabemos las razones del por qué. Acá la misma pregunta es, ¿por qué nosotros oramos? Encontramos tres razones que nos podría mostrar esta parte aquí que Jesús nos enseña en este texto y es lo que yo pretendo que nosotros pudiéramos ver en esta porción. Dice el texto, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Jesús dice que necesita orar. Nos muestra que él se dispone a orar. Y cuando está orando, él empieza a orarle al Señor y le dice, Señor, yo declaro que esta cruz no es sobre mí y que ahora lo que viene es el año de la bendición para mi vida. Jesús oró así. Jesús oró, Padre, si tú quieres, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Igualas a las oraciones que escuchamos nosotros en muchos lugares hoy. La voluntad de Dios es sufrimiento. No quiero eso. Yo quiero mi voluntad, que es agradable y perfecta, porque es la mía. La de Dios no me parece así. Jesús nos enseña a someterse a la voluntad de Dios. Eso es lo primero que podemos ver como propósito de la oración. Buscar la voluntad de Dios para sujetarnos a ella. Señor, Padre mío, dice en la versión, en Lucas, dice que lo da a entender como que, Señor, para ti esto es posible hacerlo. Señor, tú puedes quitarme esto. Señor, tú puedes hacerlo, pero yo no quiero que sea lo que tu poder quiere, sino lo que tu voluntad realmente quiera. Dios podría, mis hermanos, ahora mismo hacer que nosotros tengamos un dinero que viene directamente de una cuenta celestial, se aparezca en nuestra cuenta y tener riqueza en abundancia. ¿Podría hacer eso Dios? ¿Podría ser Dios que de pronto apareció un tío que no conocías y heredaste una fortuna inmensa? Un tío rico o algo así, como las caricaturas. Dios podría hacer todo eso. Pero la voluntad de Dios es que estamos viviendo lo que Él quiere que vivamos. A pesar de que padecemos, a pesar de que sufrimos con algunas cosas, a pesar de que tenemos mucho más
de lo que realmente merecerían nuestras vidas, a veces apartadas de Dios. Mis hermanos, era la voluntad del Señor llevar a Cristo nuestro Señor hasta la cruz. Eso está detrás cuando lo decimos. Sin embargo, había responsables, como leemos en Hechos, que eran los hombres que le iban a llevar. Pero en medio de todo eso se cumple la soberanía de Dios junto con la responsabilidad del hombre. Pero ese es otro tema. El punto aquí, mis hermanos, es que nos encontramos con que Jesús va a la oración para someterse a la voluntad de Dios. Y ese es un primer propósito que tú y yo deberíamos considerar cuando vamos a orar. Señor, yo voy a ti a orar como Jesús nos enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu santo reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el Padre nuestro lo lee, se dice claramente, Señor, es tu voluntad la que nosotros venimos a someternos a ella. Y aunque en el texto no está, mis hermanos, de una manera tan clara lo podemos ver cuando Jesús al final va a decir, ya vienen por mí. Jesús entendió la voluntad de Dios y termina prácticamente descansando en ella. Ese es el propósito de nosotros acercarnos en oración, buscar y someternos a la voluntad de Dios y descansar en ella. Descansar en que Él es Dios, en que Él es el Rey soberano. Pero nosotros podemos ver, mis hermanos, lo que los discípulos no pudieron ver. Aquí en el texto nos dice que cuando Jesús vuelva a sus discípulos, los encontró durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pedro, ¿no me acabaste de decir que irías conmigo hasta la muerte? Y te digo aquí, quédate aquí conmigo y ni una hora aguantas. Y es curioso, o sea, Jesús estuvo orando una hora, una hora. Y muchas veces nosotros en una condición menor a esta, un minuto nos parece suficiente y muchas veces un minuto ahí como medio negado, ¿no? Como que pegado a tu almohada y diciendo, oh Señor, gracias por todo y te pido por esto, amén, y a dormir. Jesús nos muestra, mis hermanos, por qué, porque su sacrificio fue perfecto, porque aún en esto Él estuvo dispuesto a hacerlo. Finalmente Él era Dios y Él podía desear, como le dijo después a Pedro, que una multitud de ángeles vinieran y lo rescataran. Pero Él estaba sometido a la voluntad del Padre para rescatar a estos que en unas horas después le escupirían, lo renunciarían a Él y lo rechazarían, como hoy mismo sigue sucediendo. Aún a pesar de él, el Señor estuvo dispuesto a orar por la voluntad del Señor. ¿Han visto mi angustia? Pedro, ¿han visto mi angustia? ¿Has visto cómo mi alma está dolida y ni aún con eso te dispones a estar conmigo una hora? ¿Has visto, hermano, la necesidad de los que están a tu alrededor? ¿Has orado por ellos? ¿Has orado por aquellos que están y que viven cercanos a ti y que no conocen del Señor? ¿Cuánto tiempo gastamos o invertimos más bien en ello? ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en orar por aquellos que saludas a diario y que están lejos del Señor? ¿Cuánto tiempo pudiéramos disponer para saber que en algún momento esa angustia que experimentó Jesús la experimentarán aquellos que estarán sin Él por la eternidad? ¿Cuántas oraciones elevamos ante el Señor por ello? Estos discípulos no estuvieron dispuestos. El Señor les dice, velen, oren para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y usando el ejemplo que dije al principio, es como cuando nosotros queremos, oh Señor, yo no quiero comer tanto, quiero medirme. Oh Señor, yo quiero ir y entrenarme, hacer ejercicio, pero es que me da pereza. Es lo mismo, solamente que una cosa no es para la eternidad y esto es más importante porque es para la eternidad. Realmente no es lo mismo, esto es más importante. Debemos disciplinarnos, mis hermanos. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y por eso el Señor les ha de decir lo que ellos necesitan saber. Miren, si ustedes no oran, van a caer en tentación. Van a caer en tentación y ese es otro propósito de la oración. Recuerda cuando Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Oramos, mis hermanos, porque nosotros somos rápidos y fáciles de caer en tentación. Nuestra carne es débil y la única manera de nosotros ser sostenidos espiritualmente es si nos mantenemos disciplinados espiritualmente. Si no lo hacemos, mis hermanos, va a ser más fácil que seamos tentados y que caigamos. Por eso es importante este asunto que Jesús nos dice.
no entremos en tentación y que encontremos descanso en su voluntad, forma parte de su propósito. Y yo te pregunto entonces, hermano, amigo, ¿oras porque te toca o realmente tiene sentido para ti orar? Oramos porque tal vez pensamos que a través de la oración pueda ganarme el favor de Dios. ¿O realmente oras porque entiendes que debes hacerlo? Recuerda lo que he dicho, muchas veces oramos y dice la escritura que a veces no recibimos porque no oramos conforme a su voluntad. Tenemos que orar conforme o rogándole al Señor por su voluntad, como vemos en Jesús, pero también sabiendo que oramos para nosotros no caer en tentación. Pregunto también, mis hermanos, cuando tú oras, ¿qué voluntad es la que deseas? ¿La tuya o la de Dios? ¿Qué voluntad deseamos que se cumpla? No tengo que ir muy lejos y estoy seguro que en esto no he caído solamente yo. Estoy seguro que todos nos pasa, nos ha pasado. Y mientras nos sujetemos al Señor, nos va a seguir pasando. Muchas veces oramos por nuestra voluntad. Señor, danos esto, Señor, danos esto otro, y el Señor te da un empleo con X salario. Señor, ese no me gusta. Señor, yo quiero es esto, yo quiero es mi voluntad en esto. A veces, si nos dijeran escoger muchas veces, personas son tentadas de esta manera. Les dan dos trabajos, dos opciones de trabajo, pero en uno hay más dinero, más beneficios, y probablemente decimos, esta es la voluntad de Dios. Y a veces no pensamos, Señor, y si ese empleo trae a mi vida, a mi corazón, como tengo más recursos, pueda verme yo como un hombre malgastador, tal vez nunca he tenido este dinero, no lo sé administrar. Señor, guíame si esa es tu voluntad. Si no oramos y decimos, Señor, esta es el tuyo, simplemente porque se ve como más bueno a nuestros ojos. Tenemos que orar, mis hermanos, porque así como ese ejemplo se presentan a diario muchas opciones a nosotros que a nuestra vista parecen agradables, pero que muy posiblemente no sea el fin que el Señor quiere para nosotros. Roguemos entonces que nos ayude el Señor. Cuando tú terminas o sales de orar con gozo o con confianza, a pesar de la circunstancia, ¿cómo sales tú de orar? ¿Sales con gozo, con confianza o sigues estando frustrado? Cuando tú sales de orar del Señor, sales, Señor, gracias, porque no sé cómo va a suceder esto, pero descanso en tu voluntad, descanso en que tú eres Dios, descanso en que tú me guiarás a hacer lo que deba hacer, por colocar un ejemplo en una oración. O salimos nosotros frustrados, sintiendo que ahora ya oré y ahora me toca a mí hacer lo mío en mi propia voluntad. Porque evidentemente el Señor nos guiará a hacer cosas. Pero ¿cómo salimos cuando oramos, mis hermanos? ¿Salimos realmente llenos de confianza en que el Señor es nuestro Dios y Él cuida de nosotros? ¿O salimos frustrados sintiéndonos que no hay nadie en la otra línea mientras yo llamo? Deberíamos meditar en estas cosas, mis hermanos, porque si nosotros podemos ver cuán gran propósito tiene la oración, entonces nuestras oraciones nunca carecerán de sentido y no nos llenarán de frustraciones. Y aquí entonces necesitamos ver que la oración es pertinente en todo tiempo, cuando debemos orar, buscamos solucionar. Hemos visto el propósito, es por qué oramos, y ahora la perseverancia en la oración, que son los versículos finales. ¿Hasta cuándo yo debo orar? Sí, orar en todo tiempo, pero ¿hasta cuándo oramos? ¿Cuándo debemos de parar de orar? Pues un texto en la escritura nos dice que debemos orar sin cesar, pero está escrito, pero tampoco lo practicamos comúnmente. Y deberíamos entonces considerar lo que Jesús nos dice. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, no, esta vez cambió la oración porque parece que la primera no funcionó. Podría pensar alguno, pero Jesús oró exactamente igual. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mis hermanos, la copa a la que Jesús se está refiriendo, que volvió a orar por lo mismo, es la que nos dice en Jeremías 25:15, en otros pasajes que nos habla de lo mismo. Nos dice, así me ha dicho el Señor, Dios de Israel,
Toma de mi mano esta copa del vino del furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas. Entonces tomé de la copa de la mano del Señor e hice beber de ella a todas las naciones a las cuales me envió el Señor. La copa es la que cantábamos ahorita cuando decíamos, la copa amarga Él bebió por mí. Esa copa es la ira de Dios. Es la copa, es un símbolo, como si estas personas bebieran una copa mortal, que al beberla ellos iban a morir. Y lo que está simbolizando con esta figura el Señor es que Cristo tomó la copa que debían beber los pecadores para recibir la ira de Dios, y ahora Cristo la va a tomar. Y al Cristo tomarla, entonces va a ser sobre él la ira del Señor, la espada del Señor sobre los impíos. Eso es lo que está simbolizando esta ira, y él les está diciendo, Señor, si es posible, quita de mí esta copa, que yo no beba, Señor, la copa donde tú, Señor, vas a condenarme, vas a castigarme. Vas tú, Señor, a poner tu ira inaplacable sobre mí. Señor, si es posible, quítala. Pero una vez más el Señor dice, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús, mis hermanos, nos muestra el ejemplo donde Él, siendo inocente, toma el lugar de los que merecían beber esa copa. Y lo hizo para entregar y también para obedecer al Padre, porque esa fue la voluntad. Él vuelve a orar una vez más por lo mismo. Y nosotros, en vez de hacer muchas veces lo mismo, mis hermanos, nos parecemos más bien como a los discípulos. Versículo 43, otra vez, el Señor vuelve y los halla durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y la excusa de ellos es similar a la que pudiéramos usar nosotros. Hermano, es que tengo tanto cansancio, y que si tuviera la labor que yo tengo que hacer en mi trabajo, si tuvieras el trabajo que a mí me han puesto, yo le pregunto a mis hermanos, sinceramente, ¿quién les dio el trabajo que ustedes tienen? Y si Dios dice que nosotros podemos orar sin cesar y orar en todo tiempo, y Dios te dio un trabajo, ¿crees que te va a dar un trabajo donde tú no puedas orar en todo tiempo y orar en cualquier momento? La excusa no la puedes dar a cualquiera persona como yo. Pero a Dios no le puedes decir, Señor, es que este trabajo que tengo no me permite orar, no me deja orar, yo llego muy cansado. Como diciéndole a aquel que conoce tus tiempos, ¿le vas a engañar? Sí tenemos tiempo, hermanos. Podríamos estar cansados, pero este es el último momento. Ellos lloraron cuando Jesús les ha dicho, me voy a ir, no te vayas, Jesús. Ahora cuando Jesús les dice, miren, necesito que me acompañen, ahora se disponen, dicen, estamos cansados. Mis hermanos, nosotros deberíamos buscar ser como nuestro Señor, que a pesar del cansancio y de la agonía estuvo orando, y no como estos discípulos que dicen Lucas que ellos estaban con sus ojos cansados probablemente del llanto. Pero aún también eso no era justificable para no estar atentos ante el Jesús. Pero nos dice que Él sale una tercera vez más a orar. Versículo 44, dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo, cambió la oración, nos dice, diciendo las mismas palabras, diciendo lo mismo, Señor, que se haga tu voluntad y que no se haga lo que yo quiera. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duérmanse ya, descansen, duérmanse ya, descansen. Ahora ya no tiene sentido orar. ¿Por qué? Porque ya Dios ha manifestado y ha mostrado su voluntad. Porque el Señor dice, he aquí ya llegó la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús oraba específicamente por esto, porque él sabía que su hora había llegado. Sin embargo, él también tiene dentro del motivo de su oración el saber que él iba a ser entregado en manos de pecadores. Mis hermanos, a mí me ayuda mucho este texto, no solamente ahora para pensar en una disciplina espiritual de la oración, sino cuando yo pienso, cuando otras personas eh, pueden despreciarte o pueden humillarte o pueden tratarte por ser cristiano o por cualquier otra condición, tratarte mal. Porque yo veo a un Jesús orando en Getsemaní sufriente, teniendo en cuenta que Él va a ser entregado en manos de pecadores y que Él en un momento va a estar amarrado, y al lado de Él va a estar un hombre que merecía todo el castigo, que era Barrabás, y la gente iba a decirle, no te queremos, Jesús, a ti que te crucifiquen, libera a Barrabás, a ese bandido libéralo. Y yo digo, Jesús oró sabiendo que eso iba a pasar. Jesús oró sabiendo que lo iban a lastimar en su espalda, que lo iban a
flagelar. Jesús sabía que iba a ser difícil llevar esa cruz. Jesús sabía que iba a ser doloroso el estar colgado en ese madero. Jesús sabía que iban a dejarlo desnudo en ese madero, siendo humillado. Y sin embargo, él oró para que no se hiciera lo que él quería, sino lo que la voluntad del Señor así había dispuesto. Mis hermanos, nosotros no tenemos excusa para no llevar ante el trono de gracia ninguna oración, ni ninguna excusa para nosotros considerar una persona que no merezca que nosotros oremos por ella. Nosotros debemos pensar que Jesús oró porque él sabía que iba a ser entregado en manos de pecadores, y cuando estaba allí ante los pecadores, pudiendo orar cualquier cosa, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es increíble cómo nuestro Señor en esto también nos muestra el ejemplo para nosotros seguir de oración. Levantaos entonces, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Finalmente ya el Señor había dicho: ya, hasta aquí fue necesaria esta oración, ya se viene a cumplir lo que nosotros estamos orando que no se viniera a pedir, que pedíamos que no se cumpliera. Es similar al caso como cuando veíamos en el rey David, que está orando para que el Señor, su hijo, no muera. Señor, que mi hijo no muera, que mi hijo no muera. Y cuando el hijo murió, él dijo: ya, está orándole al Señor por esto, hasta aquí oro. Y eso nos puede mostrar a nosotros un ejemplo de hasta cuándo nosotros debemos de dejar de orar. Si estamos orando porque alguien, el Señor tenga misericordia de él y se convierta, ¿cuándo debemos de dejar de orar de esa persona? Cuando lo veamos en una parranda y digamos: ya fue una parranda, yo pensé que se iba a convertir este fin de semana, ya no oro más por él. ¿Hasta cuándo? Hasta que vea que ya fue imposible. ¿Cuándo sería ese imposible? Si el Señor ya vino antes, o cuando él muera, o evidentemente cuando yo muera. Pero si estoy orando porque se convierta una persona, ¿cuándo debería dejar de orar por ella? Cuando ya no haya más nada que hacer. De tal modo, mis hermanos, que nosotros a veces renunciamos al orar mucho antes de lo que deberíamos hacerlo. Debemos continuar haciéndolo. Orar sin cesar. Muchas veces decimos, y esa es mi pregunta: ¿ora realmente sin cesar, mi hermano? ¿O te rindes fácilmente? ¿Te cansas de orar? ¿Nos cansamos de orar? Si nosotros podemos ver cuán perseverante debemos ser en oración, mis hermanos, entonces nunca dejaremos de hacerlo. Nunca dejaremos de orar, porque encontraremos que es lo que nosotros deberíamos estar haciendo siempre. Esto no es sencillo. Aquí no está parado al frente de ustedes una persona que sea perfecta en esto. Aquí estamos hablando de que esto es necesario hacerlo y debemos disciplinarnos. Que pudiéramos hacer como Jesús, apartar un tiempo, un lugar, un momento para hacerlo. Jesús practicaba, mis hermanos, lo que oró por nosotros. Cuando Jesús oraba, cuando Jesús oró en Juan 17, él oró para que pudieran muchos creer, para que el Señor trajera a los que había de antemano elegido para salvación. Jesús oró por eso. Tal vez, mis hermanos, algunos de ustedes digan: bueno, ya yo sabía eso, yo sé que tengo que orar, yo sé que debo buscar la voluntad de Dios, no mis caprichos, yo sé que yo debo orar en todo tiempo. Pero, mis hermanos, de nada sirve que tú lo sepas si no lo llevas a cabo, si no lo llevas a propósito en tu vida. De nada sirve. Así que yo te invito a que pudieras considerar esto que dice alguien acerca de la disciplina de la oración. Busca al Señor con una incesante pasión de por vida que desafíe los obstáculos. Determina nunca dejar que tus actividades cotidianas te impidan reunirte cotidianamente con Jesús. No permita que tus actividades diarias te impidan reunirte a diario en oración con el Señor. Busca al Señor. Uso tal frase, mis hermanos, para los creyentes como para los no creyentes. No estoy diciendo aquí que busquen al Señor los que no le conocen. Busquemos al Señor los que le conocen, pero también aquellos que no le conocen. Busca al Señor. Busca al Señor, porque nosotros podemos saber y descansar en que Él oró para llevar a cabo lo que era conforme a la voluntad de Dios, beber la copa amarga de la ira de Dios. Nosotros podemos orar dándole gracias al Señor, pero aquellos que están acá sin Cristo, piénsalo. El texto dice en Apocalipsis nos dice, el texto nos dice: la gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Mis hermanos, Jesús bebió el cáliz, la copa, para que aquellos que crean en él no tengan que beberla después.
Pero aquellos que no crean en Él, que le rechacen, para ellos está guardada una copa. Quiera el Señor obrar en sus vidas, en sus corazones, para que ustedes vayan a Jesús y puedan encontrar en Él que Él ya bebió eso por ti y pudieras descansar en lo que Él ya ha hecho. Sigamos finalmente, mis hermanos, el ejemplo de Jesús, quien sabiendo que le iban a rechazar, que iban a escoger a Barrabás, a despreciar su sacrificio, a pesar de todo eso, oró y estuvo dispuesto fielmente a andar conforme a la voluntad del Padre. Mis hermanos, pensemos en lo que hizo nuestro Señor. Pensemos en ello, su disposición a entregar su vida a pesar de esas personas. Dispongámonos nosotros, piénsalo, medita en ello. Cuando nosotros nos vemos la pasión de Cristo, vemos un Señor todo feo, barbado, lo imaginan así, pero quizás pusieron ese actor era para representar lo que Él era, un villano, un tipo malvado que asesinaba personas. Y en el otro lado estaba aquel que no asesinaba a nadie, sino que su vida le iba a entregar para salvar. Si tú piensas y miras en ese ejemplo, tú te podrás dar cuenta que nosotros no tenemos ninguna excusa para no llevar ante el Señor nuestras plegarias. Finalmente Él dejó que un bandido fuera contado como inocente y que el que era inocente pasara como culpable. Y si a ti eso no te motiva lo suficiente para orar, yo no sé qué lo podría hacer. Porque el ver a Jesús entregándose, rindiéndose ante estas autoridades que Él podría volverlas nada, Él se entrega y finalmente porque se sometió a la voluntad del Señor. Mis hermanos, quiere el Señor hacer lo mismo en y con nosotros. Y es mi ruego y es lo que pido que ustedes y yo pudiéramos orar.